Repasemos el método abrir, que va a retornar el string en la variable auxiliar, que contiene precisamente a todos los caracteres del archivo cuyo nombre es nomarch. Inicialmente el método read retorna el carácter al cual está referenciando el descriptor fr, pero lo retorna en tipo int, es decir, retorna un entero correspondiente al valor ordinal del carácter que referencia fr. En el caso de que el archivo esté vacío, el descriptor fr estará referenciando el carácter of y el método read retornará un "-1", algo que ya había explicado antes. ¿De dónde lo sacas eso? De la referencia de llave. Aquí está. Muy bien, entonces, en el primer fread, ¿verdad?, se retornará el valor ordinal del carácter A, porque inicialmente fr está referenciando al primer byte del archivo. Muy bien, entonces, nada más que lo retorna en un entero, ¿no? Bien. Después de la lectura, con read, el descriptor de archivo avanza tantos bytes como leyó, en este caso 2 bytes. Los bytes ya en este tipo de sistemas se almacenan en 2 bytes, los char, los caracteres. Entonces, con lo que el flujo fr ahora estará referenciando al blanco, al siguiente carácter de ¿sale? Es un blanco. Muy bien, ahorita entonces se prueba, ¿no? Como se leyó en el read, en el primer read aquí, el carácter A no es -1 porque no es el fin del archivo, por lo tanto, si es diferente a -1 y entras al while. Cuando entras al while, lo primero que haces es concatenar con el más igual, concatenas el valor de C en el auxiliar, nada más que utiliza un molde precisamente para cambiar el entero a char, ¿sale? Entonces podemos decir que ahorita auxiliar tiene el valor de A. ¿Quién es A? Pues el primer carácter, ¿verdad? Bien. Después se hace otro read. Y el read, pues ahorita ¿dónde está el descriptor de archivo? Aquí, en este blanco, en el blanco, antes de la M de mis hijos. Entonces se lee ese blanco, se va a tomar el valor del blanco, bueno, el valor ordinal, ¿verdad? Y a la vez que lee, el fr avanza al siguiente carácter, que en este caso es la M de mis hijos, esta M. Muy bien, se regresa al while, ¿verdad? Se regresa al while y vuelves a entrar porque no es -1. Entonces, la primera sentencia es concatenar ese carácter leído, que ahorita ¿quién fue? El blanco, se concatena en el auxiliar, entonces tenemos una A y luego el blanco. El ciclo se repite hasta que la sentencia fread, o sea, esta, ¿verdad?, lea el carácter of. Vamos a ver las últimas lecturas, ¿no? Por ejemplo, cuando anda aquí por la O de Santiago o por el punto. Veamos cómo se alcanza. Vamos a decir que el fr ahorita está en el punto, de tal manera que el carácter anterior de tal manera que el carácter que se lea aquí con el read, ¿verdad?, va a ser el punto. Entonces, ese punto se agrega a la cadena auxiliar, ¿verdad? Y luego de asignar la concatenación se vuelve a dar otro fread. Nada más que ahorita, después de leer el punto, ¿dónde está el descriptor de archivo? Pues está, ¿verdad?, aquí en el OF, ¿sí? Nada más que antes de que llegue el fr al OF, se leyó el carácter punto, de tal manera que C no es -1, ¿verdad?
Entonces vuelve a entrar al while, ¿verdad? Vuelve a entrar al while y se concatena el punto en el auxiliar. Ahora sí, se hace otra vez el read, nada más que el FR donde está ahorita en el EOF. Por lo tanto, ¿cuánto vale C? -1. Regresas al while, -1 es diferente de -1 y chin, te sales. Leíste hasta el último carácter y perfectamente. ¿Qué te parece? Más o menos así trabaja. Muy bien, al final se retorna el AUX. ¿Sale? Muy bien, espero le hayas entendido. Aquí lo que hay que entender es que cada vez que se utiliza el read, que haces un read, siempre se avanza el descriptor de archivo, el FR. ¿Sale? Muy bien, muchachos, hasta aquí llega la explicación. Nos vemos en el siguiente video. Ah, caray, nada más déjenme ver, déjenme encontrarlo. Aquí está.